¿Qué tal, amigos, amigas de Radiográfica y de El Laboratorio? Buen lunes para ustedes. Buen día, Silvano Pascuso. Buen día, querido amigo, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en otra edición de El Laboratorio con Silvano Pascuso, que lo ven ahí, y Gervasio Muñoz en la conducción, Maracita en la producción, Lau está en la operación. Nos pueden escuchar por la FM 89.3, también se pueden suscribir al canal de YouTube de Radiográfica, al canal de YouTube de El Laboratorio. Recuerden que si se suscriben, bueno, les llegan todas las notificaciones y entonces, bueno, están todo el día con el celular, que es lo que queremos, que estén todo el día con el celular, Claro. ajenos a cualquier A la persona realidad, que les pase por al lado, ¿no? exacto. Que no haya más diálogo, que no haya ningún tipo de vínculo. Si lo hay, además que sea un vínculo horrible. Violento. Exactamente. Porque si es así, nosotros tenemos más visualizaciones. ¿Ok? Exacto. ¿Sí? Sí. Cuanto más alejados estén de la vida real, más visualizaciones vamos a tener. Sí, y más dólares vamos a poder juntar. Van a entrar. Exacto. Para que nosotros, por supuesto, no nos lo gastemos en cosas profundamente Inútiles. ¿Está bien? Así es. Bueno, dicho todo esto, Silvano, quiero decirles que a los oyentes, a las oyentas, que hoy nos vamos a dedicar a un tema en particular por las entrevistas, que es la ocupación del territorio de las Islas Malvinas por Inglaterra. Un tema que en esta radio se le da mucha importancia, pero que en términos de discusión política, de debate cotidiano, ha sido completamente ignorado. Es algo casi olvidado, más allá de alguna canción para el Mundial, creo yo, ¿no? En donde se reivindica las Malvinas, por ejemplo, la canción del último Mundial, ¿no? Y entonces pareciera que es algo fundamental para la identidad argentina, mas sin embargo, no es algo que forme parte de las agendas políticas, ¿no? A pesar de tener un territorio ocupado hace tanto tiempo y de manera tan, pero tan ilegal, ¿no? Pero además de hablar de Malvinas, esto lo vamos a encuadrar en un tema un poquito más importante, más grande, no más importante, sino más general, que algo se habló en el conversatorio, y lo planteaba Juan Carlos Herrera también, en el conversatorio del lunes pasado, acerca de qué estrategia hay sobre el territorio argentino, ¿no? En un país muy poco poblado por su extensión territorial, como es la Argentina, en donde la mitad de la población se concentra en el AMBA, o sea, en una superficie menor de la Argentina. Cuando digo menor, es realmente menor. En donde podríamos decir que no solo se concentra la población, sino que desde ahí se planifica la Argentina. En términos económicos y políticos. Diría más, casi que en términos culturales también. En donde pareciera que cualquier expresión cultural que no sea la de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, casi que no parece Argentina. Hay una escena muy interesante que sucedió una vez en un programa de Canal 2 que se veía muchísimo, Intratables, ¿no? Donde Milei hizo su campaña prácticamente, en donde hablaba una docente sobre la situación de la Argentina, y el conductor le preguntó: ¿usted de qué país es? Y ella le dijo: de Argentina. ¿Cómo de Argentina? ¿De dónde? De Jujuy. Hay una idea, ¿no? Hay una idea de que la Argentina es el AMBA, ¿no? Para decirlo claramente. Y esa idea, por supuesto, que viene hace rato, hace un rato importante, y sigue así.
Se ha hablado algunas veces de cambiar la capital, ¿no? A Viedma. Eh, pero lo último que te quería decir, Silvano, para dejar más o menos enmarcado de qué va a tratar el programa de hoy, es también lo que sucede con la tasa de natalidad en Argentina. No es un problema solo de la Argentina, es un problema de Occidente, pero en la Argentina en particular sucede con un país muy poco poblado. El caso, por ejemplo, de la Patagonia es un caso muy interesante. Una extensión territorial enorme, muy rica en recursos naturales, con un clima que solo en algunos lugares de la Patagonia es muy hostil, pero podríamos decir que salvo el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego, es un lugar perfectamente habitable y sin embargo casi que no hay gente. Casi que no hay gente. Y esto convive o va de la mano con la extranjerización absoluta de la tierra y de los recursos naturales de la Patagonia. Cuando nos dicen que los mapuches, que los mapuches, que los mapuches, que los mapuches, cuando te digan eso, es que en realidad hay alguien que quiere comprar la tierra para negocios o para especulación. Lewis, Edelstein, Benetton, árabes, etc. Así que un poco de esto vamos a estar hablando en el programa. Silvano, todo tuyo. Bueno, cuando estaba preparando la editorial de hoy, me puse a hojear un libro ya clásico, escrito por Arturo Jauretche a principios de la década del 60, que se llama Ejército y Política. En ese libro, don Arturo hacía hincapié en varios temas, pero uno en particular, que era la dimensión territorial y geopolítica del territorio argentino, en el escenario de un mundo, como era el de la década del 60, muy convulsionado por los llamados procesos de descolonización, donde continentes como Asia o África estaban recién modelando sus fronteras nacionales y construyendo sus estados nacionales. Y una de las cosas que Jauretche resaltaba ahí era la ausencia dentro de los más importantes referentes del liberalismo argentino de una conciencia geopolítico-territorial que le permitiera a un país tan extenso como la Argentina conseguir dos objetivos estratégicos claves. La ocupación del territorio, esto que decías vos, su poblamiento, y por el otro lado el cuidado y correcta administración de los recursos estratégicos del país. Sí. Cuando muchos años después, han transcurrido ya bastantes años desde que Jauretche escribiera y publicara por primera vez aquel libro, más de 50 años, estamos en presencia de un mundo en donde estas cuestiones están en el centro de la agenda internacional. Basta con ver los conflictos que hay en África en torno al control territorial, político, administrativo y económico de los recursos estratégicos que tiene África. Y creo que es de conocimiento de todos el conflicto que existe entre Ucrania y Rusia por el control de una zona que estratégicamente es clave porque ahí, desde la antigüedad, se han producido la mayoría de los recursos alimenticios de Europa y gran parte de los recursos energéticos que hoy alimentan la industria, la producción y los hogares de todo el viejo continente. ¿Por qué en Argentina este no es un tema central, no? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de develar hoy. ¿Por qué nuestra dirigencia, tal cual como Jauretche denunciaba hace 50 años, parece que en este aspecto no hubiese pasado el tiempo? Toda la dirigencia argentina, no solo la dirigencia del liberalismo, sino también la del peronismo, sigue sin ocuparse de estas cuestiones. Y más allá del tema Malvinas, porque quiero decir esto, en el tema Malvinas hay una serie de cuestiones involucradas, ¿no?
Es cierto que durante los años del gobierno kirchnerista hubo una reivindicación muy fuerte de la cuestión de soberanía sobre Malvinas, eso es innegable, es innegable. También es cierto que en el tema Malvinas está involucrada la cuestión de la dictadura, la guerra de Malvinas ocurrió durante la dictadura, esto tampoco se puede ignorar, pero más allá del tema Malvinas, están tres cuestiones que vamos a tratar de hoy avanzar en las entrevistas que hagamos para ver si podemos ir abriendo camino en estos temas, ¿no? Que son, por un lado, las dimensiones del territorio argentino. La Argentina es uno de los países más grandes del planeta. Y muchas veces no tenemos conciencia, los que vivimos en la capital federal y el conurbano bonaerense, de que somos apenas la puerta de salida de un territorio que tiene una enorme proyección geoestratégica y geopolítica hacia dos zonas claves del planeta. La Amazonia, por el norte, ¿no? Y el Antártida y el Atlántico Sur, por el sur. O sea, la Argentina es un país con proyección geopolítica estratégica fundamental para Sudamérica y para América Latina. Y eso implica responsabilidades políticas muy grandes por parte de los gobiernos en el cuidado y administración de esa situación. Lo segundo es el vaciamiento del territorio. Si la Argentina no tiene una política de poblamiento, y escasamente la ha tenido, muy pocas veces la ha tenido. Es un país con grandes espacios vacíos, en donde la población está concentrada en un área muy pequeña del territorio. Vos nombrabas recién al conurbano bonaerense. Bueno, en el conurbano bonaerense viven 17 millones de personas sobre una población de 45 millones. Y si a eso le sumamos el Gran Córdoba y el Gran Rosario, yo diría que la mitad de la población vive en estas grandes megaurbes. Y después la Argentina tiene miles de kilómetros cuadrados absolutamente vacíos, absolutamente despoblados y absolutamente desguarnecidos. Y lo tercero es que es un país enorme con una cantidad de población muy pequeña si la comparamos con los países europeos, que por el contrario tienen poca extensión territorial y tienen la misma o mayor densidad poblacional que la Argentina, ¿no? Es el caso de Alemania o el caso de Italia. Y también, Gervasio, déjame decirte que yo creo que una de las cosas que tenemos que indagar a nuestros entrevistados, a ver si digamos, podemos empezar a desbrozar un poco el hermetismo o la ausencia de debate que hay en torno a estas cosas, es la relación que existe entre la cultura y el problema geopolítico, geoestratégico, poblacional y territorial de la Argentina. Porque a mí me da la sensación de que todo el aparato cultural argentino, desde la escuela, el periodismo, las propias universidades, trabaja para un país chiquito. Trabaja para un país concentrado en un pedazo del territorio muy pequeño, sin conciencia nacional, sin dimensión geopolítica y estratégica. Y creo que eso tiene que ver con que la Argentina, como decía Juan Carlos Herrera los otros días, está destinada a ser una especie de apéndice ultramarino del capitalismo transnacional y la base de una forma de economía extractiva y financiera sin ningún tipo de planificación a largo plazo y sin una estrategia de desarrollo productivo integral de todas las regiones que componen el país. Entonces me parece que eso es intencional, me parece que ahí hay una deuda que en realidad no es un error, me parece que es un déficit que es el producto de una ideología y de una concepción de las cosas y del lugar de la Argentina en el mundo que nos ha dejado en la situación en que estamos hoy, ¿no? Entonces, para concluir, me parece muy importante que hoy le demos importancia a esos tres temas. La conexión territorio, producción, desarrollo, el problema de la natalidad y el poblamiento y la defensa de los intereses geopolíticos, estratégicos y de los recursos naturales. Muy bien, aquí seguimos en el laboratorio. Ya llegó el hincha de River, Juan Natalicio.
Blas Armando Yunta, ídolo, que dice: vos querés morir en este instante. Le dijo a Germán Burgo. Está loco, voy a ser de River. Bueno, acá otro hincha de Boca, mami. Vos, Silvano. Yo soy de Atlanta, pero Perfecto, si no hubiese sido Atlanta, hubiese sido de Boca. Bien. Bueno, hincha de Boca. Ganó Boca. Igual, sí, sos la persona que menos sabe de fútbol y que más de repente está opinando sobre fútbol. Y es que eso me da un halo de impunidad absoluta. Claro, veo. El otro día le decía a un dirigente de ATE que es hincha de Vélez, que viste que en Vélez se hacen todos los recitales. Sí. Todos los recitales de rock. Y que sí, está algunos. Tampoco. Bueno, un montón. ¿La Renga dónde tocó vos, que sos fanático de La Renga? La última, acá en Buenos Aires, tocó en Huracán y en la cancha de Racing. Bueno, y los de Vélez, viste que llenan más la cancha con los recitales de rock que cuando juegan al fútbol. Con ganas de pelearte con todos. Sí, con ganas de pelearte con todos. Sí, le dije, ¿por qué no arman una banda de rock con los 11 jugadores de Vélez? Y quizás, y se enojó y claro, no me puede decir nada porque a mí no me molesta absolutamente nada del fútbol. Así que, bueno, igual tenemos un tema más importante para charlar que Boca, aunque parezca mentira, ¿no? Porque parece que Boca es lo más importante del mundo en esta radio. Sí, lo es. Sí, lo es. Lucas es un fanático. Pero Lucas es un fanático de Boca. Y como salvo vos, no existe hincha de Boca que no defienda. Es más, yo tengo una pregunta para Lucas y para vos. ¿Qué preferís? ¿Qué prefieren? ¿Que salga Boca campeón o que salga Argentina campeón del mundo? Boca, ¿qué? No me da con estupidez. ¿Qué cipayos que son? ¿Qué cosa, Argentina? Por eso las Malvinas están ocupadas, por gente como ustedes. La mentalidad chiquitita, ¿no? De aldea. Sí, de barrio. De barrio. De barrio. Claro. De barrio marginal encima. ¿Sabés qué vamos a hacer con la Boca? Torres vamos a hacer. Sí, se van a tener que mudar. Lo están haciendo. Sí. Bueno, amigos, para mí es un gusto en particular que esté Juan Natalicio con nosotros, porque nos conocemos hace mucho tiempo, pero bueno, yo pensé que era de arriba. Y además porque es un gran especialista en Malvinas, en la causa Malvinas, y eso en esta época, además de ser una rareza, es bastante loable, ¿no? Porque un poco lo que decíamos, Juan, al principio, es que más allá de la historia de Malvinas, que por supuesto es fundamental, es más común ver un sticker en un auto de Malvinas que una discusión en términos, me refiero, masivos sobre la ocupación del territorio en Argentina, ¿no? Que uno dice, me parece que se ha convertido más en una marca que en lo que realmente debería estar discutiéndose, que es que tenemos una superficie de nuestro territorio muy grande, muy rica, ocupada por Inglaterra hace mucho tiempo, ¿no? Y que eso, en cualquier país que tenga una identidad de defensa de lo nacional, sería motivo de discusión en serio. Tenemos el caso más reciente, que es el de Venezuela con el Esquivo, ¿no? Tenemos la reunión del otro día entre Putin y Trump, que se hizo en Alaska, ¿no? Territorio que era ruso y que después Estados Unidos compró. Más allá de tu conocimiento tan profundo sobre Malvinas, quiero que eso, vayamos después a eso, me refiero más como un militante de la causa. ¿Qué percibís acerca de el lugar que ocupa la discusión Malvinas en la política argentina y en la sociedad? Es muy cierto esto que decís, lo de las calcomanías, y también en los pueblos. Uno va a un pueblo o a un municipio donde se vaya, va a haber pintadas sobre Malvinas. Primero, lo que hay que decir es que el pueblo argentino fue el que le marcó la agenda a la dirigencia política y una élite
intelectual, por llamarlo de alguna manera, esos que escriben, ¿no? Y se dicen se autoperciben intelectuales, donde habían puesto a nuestros soldados como víctimas de la dictadura genocida. Y de repente el pueblo dijo, pará, ellos son los combatientes, son los héroes, todo mal con la dictadura, estamos de acuerdo, pero nuestros combatientes son nuestros héroes. Entonces empezó de abajo para arriba una defensa de los soldados, que es otra cosa distinta a la dictadura genocida, y su reivindicación. Entonces nosotros, edad similar, década del 90, íbamos a un recital, el que nos salta es un inglés y detrás de eso el que nos salta es un militar. Y no era algo distinto. El que nos salta es un inglés, la ocupación de Malvinas, y el que nos salta es un militar porque estamos en contra de la dictadura genocida. Entonces primero fue la resistencia del pueblo sobre lo que era la causa Malvinas, pero con los combatientes de Malvinas. Pero es cierto lo que vos decís, quizás queda ahí, en eso, en reivindicar a nuestros soldados, a nuestros combatientes. ¿Y después qué es Malvinas? Yo vengo con una remera de Malvinas y voté a Milei. Y no, flaco, no me podés decir votar a Milei y dártela de malvinero. No, es la destrucción, está haciendo... Perdón, pero esta silla se me está bajando. Sí. Se está haciendo la destrucción social. Primero, antes de ser electo presidente, había dicho que era admirador de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher no solo es la que nos hizo la guerra en 1982, que además él la defiende, y un gran sector de la dirigencia política y también de esos intelectuales la defienden, como bueno, ¿qué iba a hacer? No, ¿qué iba a hacer? Hay un montón de cosas, porque por ejemplo, cuando se iba a avanzar con la propuesta de paz en mayo de 1982, impulsada por el presidente de Perú, fue Margaret Thatcher con su gabinete de guerra un domingo la que dio la orden de destruir al crucero Ara General Belgrano. ¿Y por qué dio la orden de destruir? Porque destaco este término, porque era para que esa propuesta de paz no avance. Al crucero Belgrano le dispararon 3 torpedos, impactaron 2, dieron la vida 323 argentinos en ese hundimiento, la mitad de los caídos en la guerra. Ese acto de Margaret Thatcher fue investigado por los propios británicos como un crimen. Por un legislador, por un parlamentario británico, Tom Daley. Hizo una gran investigación y dijo, esto es un crimen. ¿Por qué? Porque había una propuesta de paz. Tendría que haber priorizado la paz, porque en las leyes internacionales dice eso, leyes que inscribimos nosotros, los británicos, y de repente la violamos. Entonces había otros mecanismos para resolver el conflicto de 1982 en ese momento. Fueron los mismos británicos quienes impulsaron. Entonces, no solo Margaret Thatcher es la que nos hizo la guerra, sino que es una criminal. Yo tengo más argumentos para porque es una criminal, pero digo, me tomo que la estudiaron los ingleses. Y en este sentido, ¿vos crees que la política de el último gobierno de defensa de lo nacional, que fue el de Cristina, que terminó en el 2015, crees que ahí sí hubo una política de intentar avanzar sobre este tema de la ocupación? En algunas cosas. En algunas cosas. En algunas cosas sí, en otras fue más palabras que hechos. Uh-huh. En algunas cosas sí. El canciller Tajani sí ha tomado medidas cuando fue canciller para complicar. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la pesca, de los ingleses en Malvinas? Justamente de la pesca. No sé si cada tanto entran a Infobae, entran a Clarín, se habla mucho de la pesca ilegal de China en la famosa milla 201, lo cual es un problema. Todo país ribereño es soberano de su mar hasta la milla 200 y a partir de ahí es aguas internacionales. China pesca mucho y otros países también en la milla 201 de lo que es nuestro mar. Y es un problema porque es la destrucción de nuestro ecosistema. Entonces Argentina sí debería sentarse con Chile y ver con China y ver cómo resuelve esas cuestiones. Pero pueden pescar. Ahora nadie habla de la pesca ilegal, del gran robo que hacen los británicos en Malvinas. Que esa es una pesca ilegal, porque es sobre nuestro mar usurpado. ¿Quiénes son los principales países? Porque los ingleses no pescan, venden licencia. ¿Quiénes son los principales países que vienen a pescar acá? Es Taiwán y España. Entonces,
sobre esa pesca ilegal, que es un robo tremendo de nuestros recursos naturales y además una destrucción de nuestro ecosistema, nadie dice nada. No. Hay un silencio absoluto, generalmente en la dirigencia política. Yo hablo con varios de políticos, saco en el programa de radio, y son pocos los que hablan del tema de tomemos... Lo que significa para la economía nacional tener las islas ocupadas. Porque además es el principal ingreso que tienen en las Islas Malvinas, el tema de la pesca. Después tienen otro, que es la proyección antártica, con la que ya Perón se había peleado cuando fue presidente del 55 al 45, que casi íbamos a una guerra por la Antártida. Churchill movilizó una flota naval a la Antártida, hubo intercambio de disparos en 2 ocasiones, en el 52 y en el 53, y después se fue bajando esa confrontación. Pero para los ingleses eso, y ahí fue la famosa expedición que hace Pujato, el general Pujato, una de sus expediciones en la Antártida, cuando regresa lo recibe Perón, y Perón cuenta la anécdota, dice, me prometieron que me van a mandar el audio de ese discurso de Perón, todavía lo estoy esperando, voy a seguir insistiendo, que Perón cuenta el tema de la Antártida, empieza contando la historia de... Hay un país, los ingleses, que reclama su soberanía en la Antártida, y eso me hace acordar a mi vecino que me robó el perro y al otro día me vino a pedir el collar. Es algo así la historia que dice, Sí, pero sí. esta parte del perro y el collar es así, ¿no? Pero viene así la anécdota. ¿Por qué? Porque los ingleses dicen que la Antártida es de ellos por su estado en las Islas Malvinas. Yo estuve en Malvinas en el 2023 y allí tienen un museo. Vos entrás a una sala donde hay una casita antártica de las primeras que habrán tenido ellos allá en la década del 40-50. Nosotros estamos de forma interrumpida de 1904. Y girás así a la izquierda, hay un mapa que dice próximo paso, la Antártida. Esto es la Antártida Argentina. Dice próximo paso, vamos por la Antártida Argentina. Así lo dicen claramente. Y entonces, vayamos a esas políticas que vos decías. ¿Qué hacemos nosotros para consolidar nuestra presencia y nuestra soberanía en la Antártida? Que somos el país que más años estamos en la Antártida. Bueno, que Tierra del Fuego sea la puerta de ingreso a la Antártida, venimos muy atrasados. Chile ha avanzado en Punta Arenas. Malvinas viene avanzando a lo pavote para hacer esa entrada a las Islas Malvinas, y nosotros todavía tenemos el Comando Conjunto Antártico acá a 10 cuadras. Y estamos hablando de la Antártida, tendría que estar. Y hubo propuestas, digo, Tayana, siendo ministro de Defensa, intentó empezar a cambiar todo eso a Tierra del Fuego. ¿Cómo es? Y hacer una base naval conjunta en la Antártida, todo el polo logístico antártico moverlo a Tierra del Fuego. Digo, Tayana tuvo... ¿Y por qué no sucede? Y bueno, ahí están vino un par de veces la jefa. La jefa real. Primero vino el jefe del comando del Comando Sur. Vino en uno de esos viajes, estuvo reunido con la Cristina. vicepresidenta Cristina, que era la general Richardson, Sí. y vienen a Buenos Aires, se reúnen y van a Ushuaia. No sé Sí. si vieron las últimas veces. Hacen eso. Ujú. Y van a ver qué está pasando en Ushuaia. Es más, Milei creo que hizo un discurso ahí, ¿no? Sí, un show disfrazado todo Con la bandera de Estados Unidos, en la ¿no? última que vino, ahora vino de vuelta. Van y miran que Argentina no avance fuerte en el Ajá. desarrollo, y sobre todo que no se instale China. Son las cosas Claro. que más le preocupa a Estados Unidos. Y eso remite también a lo que fue la guerra del 82. Estamos hablando con Juan Natalicio, es un militante y experto en la causa Malvinas. Silvano. Sí, yo habíamos comenzado el programa citando un texto de Jaureche, Ejército y Política, donde Jaureche hacía alusión a estas cuestiones, básicamente el problema territorial y su ocupación. Quería preguntarte sobre el tema de la Patagonia, porque recién estabas hablando de Tierra del Fuego, pero uno podría ser extensible a todo el territorio patagónico, considerando que el territorio patagónico es prácticamente en extensión casi la mitad del territorio argentino,
y está prácticamente despoblado y está lleno de recursos naturales. ¿Cómo vos ves esa cuestión? ¿Cómo ves el desarrollo patagónico? ¿Qué es lo que te parece que en estos 40 años de democracia ha pasado? Y sobre todo, el silencio del conjunto de la clase política en torno a esta cuestión. Es fundamental el desarrollo patagónico, inclusive si vemos las fotos, uno lo busca en internet, fotos de pesca nocturna Atlántico Sur, está más iluminado porque los barcos para pescar prenden una luz, que eso atrae a los peces y ahí tiran la red o y ahí los pescan a todos los peces que se acercan. Entonces se ve, si uno lo pone en internet, que está más iluminado el mar que la Patagonia, ¿no? Hay más aglutinamiento de barcos que de ciudades en nuestra Patagonia. Una de las políticas más importantes que se desarrollaba en Tierra del Fuego justamente, que es el centro de la República Argentina, era una política que venía de la dictadura, ya de Lanusse, que era el desarrollo y la defensa de la industria en Tierra del Fuego, ¿no? Esto que ahora Milei está destruyendo. Esa política, que siguió desde la dictadura de Lanusse hasta la actualidad, había sido una política exitosa de desarrollo, porque pasó a ser Tierra del Fuego un lugar de un pueblo, una ciudad chica, a una gran cantidad de habitantes en la ciudad. Bueno, ahora van a destruir eso también. Esa poca política que hubo buena de desarrollo en Tierra del Fuego la van a destruir, y es muy grave. Y también hay que elaborarlo y desarrollarlo mucho y que la gente lo entienda, porque además es en un lugar donde Milei ganó también. Sí, claro. Entonces, de repente, a la mejor política que tenía la provincia para tener una pequeña industria, pues van a venir a enojarse, que son ensambles, todo eso, bueno, lo que quieran, pero da laburo y da desarrollo, y mucha gente se fue a vivir ahí por esos puestos de laburo. Ahora la van a destruir. Y además son laburos calificados, no es que ya sea ensamble o no, hay que saber hacerlo. Y genera además dentro de eso otras especialidades alrededor de esas industrias. Bueno, hoy el gobierno de Milei va a destruir eso, viene a destruir eso. Y después el resto es una política de entrega total. Pero también yo quería justamente hablar, no lo voy a mencionar porque lo dijo lo escuché decirlo en una charla, y yo lo estaba tratando de entrevistarlo para que lo diga al aire. En Tierra del Fuego está Lewis, ¿no? Muy consolidado. Entonces le preguntaron por el famoso lago escondido, que Lewis se lo privatizó, ¿no? Sí, que Milei se lo acaba de dar se acaba de cerrar la causa judicial hace nada. Bueno, y donde también la provincia lo protegía mucho a Lewis, ¿no? Y este político, disculpen, no lo menciono porque no lo dijo, no sé si lo puedo decir, ojalá que mencionar, ojalá lo pueda entrevistar para así citarlo a él. Dijo, a mí no me preocupa tanto eso, sino me preocupa más que Lewis es dueño de las energéticas de la Patagonia. Y tiene razón. O sea, los británicos tienen las empresas de electricidad, las mineras, que la única que denunciaba era Alcira Argumedo, que se llevaban las ahora famosas tierras raras, ¿no? Alcira decía, eso ya no tanto en la Patagonia, sino todo a nivel cordillera, acá tenemos estas mineras que vienen, hacen un pocito, levantan las tierras, los suben a sus trenes privados, los llevan hasta sus puertos que son privados, los suben a sus barcos que son privados, y después cuando llegan a destino nos mandan una declaración jurada diciendo que se llevaron, y las tierras raras no las incluyen. Entonces, a nivel desarrollo estamos muy mal, a nivel conciencia geopolítica estamos muy mal, y está todo en manos extranjeras. Ahí lo citabas al gran Jauretche, y podríamos seguir enumerando a esos pensadores de forja o que fueron surgiendo desde la década del 30, ¿no? Que, bueno, y lo vinculo con Malvinas. Malvinas es la cara visible de una dominación invisible, ¿no? A Malvinas al inglés lo vemos, están ahí. Ahora, después tenemos a las grandes multinacionales que terminan sobre todo en Londres o en Estados Unidos,
desparramadas y en los lugares estratégicos, geopolíticos de nuestro país. El río Paraná, no tenemos soberanía. Se había puesto muy en discusión todo lo que era el canal mal llamado, ¿no? Hidrovía, pero porque es el río Paraná. Se puso en discusión durante el gobierno anterior, pero no se llevó con políticas reales. Entonces, ¿y por qué traigo esto? ¿Por qué lo relaciono con la Patagonia? ¿Sí? Me habían preguntado por la Patagonia, porque está todo vinculado. Está todo vinculado. Un buque que sale de Buenos Aires no puede navegar directamente, por ejemplo, a Bahía Blanca. No puede navegar a Tierra del Fuego. Tiene que ir a Montevideo. Tiene que ir a Montevideo. Porque no tenemos el dragado. Kicillof está impulsando a hacer el famoso canal Magdalena. Ahora, fíjate, vuelvo a lo de la Patagonia. Está muy complicado el desarrollo, la población, la industria, está todo en manos extranjeras. Los puertos, y además se sigue pensando y haciendo, y ustedes esto lo vienen laburando acá en el programa y Radiográfica también, políticas para avanzar con el modelo agroexportador o... Sí, o extractivista, ¿no? Exactamente, ahora el caso típico es Vaca Muerta. Vaca Muerta, claro, nada más. Ahora, en Vaca Muerta también aparece, como en el caso Malvinas, también aparecen estos clichés, ¿no? Ahora con Vaca Muerta, ¿no? Incluso comunicadores afines a los gobiernos kirchneristas, digamos, que plantean, bueno, ahora con Vaca Muerta vamos a tener los dólares necesarios y entonces se va a terminar el problema de la... ¿no? Y todos sabemos que al final, digamos, Vaca Muerta lo que es una plataforma extractivista para llevarse los recursos argentinos a otros lugares para servir a intereses de países que sí defienden su interés nacional. Entonces, también me parece que ahí, en el tema petrolífero y gasífero, también hay otro cliché, parecido al de Malvinas, en donde hacemos mención a esto, lo decimos, lo planteamos, pero nunca lo profundizamos ni lo vinculamos con las dos cosas que hablábamos al inicio, que es la ocupación poblacional del territorio y el desarrollo económico integral con una estrategia productiva de desarrollo de agregación de valor, ¿no? Sí, un proyecto de país. Un proyecto de país. No, un debate que en muchos sectores de la dirigencia política no se atreven a hablar. Cuando muchos dicen, uno ve todavía las pintadas, ¿no? Manieto, mafioso, a ver, todos podemos estar en contra de Manieto, el grupo Clarín. Pero muchachos, los que nos roban de verdad, es un monstruo mucho más grande que Manieto, quédense tranquilos, son multinacionales que realmente son las que impiden ese desarrollo de país que venía en el comentario, en la pregunta, digo, que ponías en discusión. Hablar de que todos los puertos en Argentina son privados, o sea, las grandes exportadoras de Argentina son las dueñas de los puertos, de los trenes que entran a los puertos, de los barquitos, y a la Argentina solamente le dan un papel que dicen que se llevan. Entonces, eso es discutir un proyecto de país. Y ahí también está Malvinas, porque esas son cuestiones donde realmente te peleas con el enemigo del país, con los que realmente nos están saqueando. Luciano Orellano, no sé si lo conoces, de Santa Fe, te lo recomiendo que lo busques y lo leas porque denuncia muy bien. Él dice, cuando hablamos de todas las empresas agroexportadoras, hablamos de la OTAN. ¿Y quién las protege? Los británicos de Malvinas. O sea, toda esa agroexportación que sale por el Caribe. Bueno, ¿dónde está la protección de ellos? En Malvinas. Es muy interesante, lo que tiene desarrollado en un libro y justificado. Está todo ahí. Digo, toda esa discusión que das en la última elección a presidente, Massa llevó a Balsa como para mostrar que era malvinero. A Balsa, el jefe del ejército menemista. El jefe del ejército que se vendieron todas las armas a Ecuador durante la guerra entre dos pueblos hermanos de Perú y Ecuador y se vendieron de forma ilegal y él no tiene nada que ver. Él salió inmune en esa. Desapareció un montón de armamento, pero él no. Él no tuvo nada que ver. Un tipo que
con sus políticas como jefe del ejército, avaló toda la década de los 90, el menemismo, todo el desmantelamiento de las Fue fuerzas. además absolutamente funcional, ¿no? Totalmente. Todo el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, y no con un sentido de para que nunca más un golpe de Estado, lo que había pasado en el 76 en adelante, o los otros golpes de Estado también, ¿no? Pasa el del 76 fue el más violento. No, era directamente la destrucción de las Fuerzas Armadas. Y un general Balsa que no es muy respetado en el ambiente malvinero. No es muy respetado. Pareciera ser, Juan, que estas discusiones sobre la soberanía, pero en particular sobre el tragado, sobre Malvinas, sobre los dueños de los recursos naturales, etcétera, también están un poco opacadas por la urgencia, ¿no?, de un país que, inclusive diría de una región, ¿no?, que está en permanente urgencia y que quizás por eso durante los 10 años del kirchnerismo se pudo hablar un poco más. Pero después me parece que además de que la política tiene un discurso efectista, electoral, etcétera, me parece también que es muy difícil hablar de planificar una Argentina en temas tan importantes como estos, porque después estamos discutiendo cómo llegar a fin de mes, si meten a Cristina presa, si la Corte Suprema, la persecución, si tenés un tipo que... los medios de comunicación, digo, estamos como un poco siendo víctimas también permanentes de urgencias cotidianas, ¿no? Sí, de no un proyecto de país, de no un proyecto político, porque hablar de Malvinas, hablar de estas cuestiones es desarrollar un país. Hablar de Malvinas es que somos un país marítimo, ¿no? Que no somos ese país mitrista que nos quieren imponer, que somos el país de, supuestamente, campo. De campo, claro, que además yo soy inquilino, no sé qué campo, pero bueno, que somos el país del campo. No, bueno, ¿No tenés campos vos, Juan? No, la verdad no con el tengo programa de ninguna radiográfica no te pudiste comprar uno con la no, suscripción de YouTube. Entonces, hablar de Malvinas es que somos un país marítimo. Y hablar de que somos un país marítimo es, tenemos mar, hay que desarrollarlo. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, primero con industria, porque ningún país se desarrolla sin industria. ¿Para qué? Para construir barcos, para pescar, para vender licencias. Las ventas de licencias, lo que vende Argentina de pesca es uno de los principales también ingresos que tiene el país. Se habla poco también de eso. Eso se habla de desarrollar la Patagonia. Vamos a pescar. Vamos a tener una política de pesca. Es desarrollar la Patagonia. Bueno, es interesante, tenemos poco tiempo. Lo que pasa que, bueno, siempre que se charla de este tema no sé, nos pasa a nosotros todo el tiempo, ¿no? Que de todo queremos hablar mucho tiempo. Pero pasó algo muy interesante también con los vetos en el Congreso Nacional, en donde se juntaron fácilmente los votos para lo que tenía que ver con universidad, con Garrahan, pero para Marina Mercante estuvo muy cerca de no poder juntarse los votos. Y dicen que el lobby que hubo para que se mantenga el decreto de Milei, que básicamente lo que hace es desregular, ¿no?, la Marina Mercante, el lobby que hubo fue muy pero muy fuerte, ¿no? Y de eso no se habló tanto como de, no sé, el Garrahan, las universidades. ¿Cuándo es, en esta línea que vos estás planteando, quizás una de las discusiones más profundas sobre el proyecto de país, ¿no? Totalmente. Argentina estuvo entre los 10 países del mundo con una de marina mercante más grandes, más importantes del mundo. Y ahora no tenemos marina mercante directamente, herencia, y que no está en discusión además. Podemos... ¿Y para qué queremos una marina mercante? ¿Por dónde viene la mercadería? Campeón, ¿no? Y diría el ministro de Economía, campeón. Sí. No, ¿por dónde viene por dónde, cómo se conecta el mundo? Por el mar. El mar es fundamental. Y además también ahí está volvemos a la discusión geopolítico. Yo estoy haciendo un laburo a largo plazo que viene muy lento y vengo estudiando para Malvinas, ¿no? Todo lo que pasó del 55 en adelante.
Y el otro día, creo que había sido de Jauretche, ahora me la perdí la cita, la estoy buscando nuevamente, decía, en un país semicolonial no se habla de geopolítica, ¿no? Digo, claro, sí. Y es así, digo, y es fundamental hablar de la geopolítica, porque en realidad ahí está toda la discusión. Digo, volvemos del 45 al 55, que después se fue destruyendo, ¿no? Por eso también el odio, sobre todo de los intereses británicos al peronismo, porque fue el desarrollo del mar, de la marina mercante, de la pesca, del país bicontinental con la Antártida, la obligatoriedad del mapa bicontinental, ¿no? Con la Antártida incluida real, ¿no? Perón decía, la gente, nuestros niños tienen que estudiar con el mapa real, ¿no? Entonces se impuso ahí el mapa bicontinental. Digo, todo ese desarrollo, todo eso, pero pasa, todo eso es geopolítica. Y ahí sí nos discutimos con los ingleses. Y ahí los ingleses tienen algo que son muy astutos, que es el poder blando, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Nosotros fuimos a la guerra de Malvinas solamente por la dictadura genocida. No, claro, la dictadura genocida tiene una gran responsabilidad, pero nosotros somos los que militamos que todos esos genocidas se mueran como murió Videla, en el baño de una cárcel común. Ahora, ¿y los otros factores que nos llevaron a la guerra de Malvinas? Y a la dictadura. Y a la dictadura, claro. Bueno, eso no está en discusión. Pero eso no está en discusión ahí y es importante. Y te cierro con esto, Gerba, que ibas a agregar algo. Vieron que estuvo muy de moda lo del CONICET, que es muy lindo. Sí. Ahora, ¿quién era la...? Inglaterra. Era una empresa Inglaterra. privada. Inglesa. Que además estuvo rastreando todo, o sea, todo Sí, bien sí, con sí. el CONICET. Los tres que estamos acá defendemos al CONICET, los que están al otro lado, todos defendemos al CONICET, queremos desarrollar. Ahora, nadie habla de la empresa que trajo que metió, y ahora seguramente, porque además lo peor de todo, que es después es el gordo Dan y todo, hablando de, no, va a venir Greenpeace a meternos las cuestiones de... Al revés. O sea, no, después nos corren por derechas con cosas que además, muchacho, es una empresa inglesa la que vino a hacer esto, o yankee, privada, ¿y qué van a hacer con toda esa información? Que además, ya antes, con el macrismo, habían explorado toda nuestra plataforma buscando el Ara San Juan, que lo encontraron el último día por un lugar donde ese lugar ya habían pasado antes. Pues ¿se acuerdan? La empresa cobraba si encontraba y lo encontró el último día de operación. O sea, genio. después de operar todo, después de rastrear Genio. todo. Sí, sí. ¿Y qué pasó con toda esa información? ¿A dónde se la llevaron? ¿Dónde está? Y ahora pasa lo mismo. Y todo bien con CONICET y ojalá haya muchos más. Pero si no es de... No discutimos que lo tiene que hacer el Estado, que lo tenemos que controlar nosotros, lo hacen otros para los intereses de ellos y que después sí nos ponen como reservorio del mundo para que los ingleses pesquen tranquilamente o ellos sí con sus empresas como van a hacer saquen los hidrocarburos en Malvinas. Porque de eso la dirigencia política o parte de la dirigencia política no discute. El que habló es Juan Natalicio, que tiene también su programa de radio aquí en Radiográfica, así que los recomendamos que lo escuchen. Los jueves en este horario también, de 11 a 1. Muy bien, no competimos, por suerte. Así que escúchenlo, hay muchos mensajes, es un tema que apasiona. Pablo, Gustavo, bueno, no sé, porque son usuarios de YouTube que no se ven los nombres ya, así que les decimos PRG54 también dejó un mensaje. Esta vida es insostenible, esta vida es insostenible. Así es insostenible, amigo. Pero también plantean sobre lo que sucede con la distribución de la población en términos históricos algunos. Pablo plantea que está ligado más al capital que a la cuestión de la población, o sea que las poblaciones van a donde hay laburo, Claro. ¿no? Y hay uno que dice que hay que sacar a los dueños de los tiros, bueno, está bien, Pablo. Y muchos mensajes de que muy interesante todo lo que planteaste, Juan. Vamos a ir... Amigos, amigas, seguimos acá en el laboratorio por Radiográfica. Interesante la entrevista con Juan Natalicio, ¿no, Silvano? Así es. Más tarde estaremos hablando con César Trejo, que es director del Observatorio de Malvinas de la UNLA y excombatiente de Malvinas, para seguir charlando un poquito más sobre esto. Y como decías vos, Silvano, recién, también para enmarcarlo dentro de una situación general, ¿no? Sobre el uso de
del territorio y lo que eso significa finalmente, que es básicamente el control de intereses, como se decía en otra época, Silvano, foráneos, que, que terminan dirigiendo, ¿no? No solo la política económica, sino la política territorial, que sin dudas, es la política económica. Mira, Gerba, este es un excelente momento para plantear estos temas, porque en otros lugares del planeta, caso África, caso Asia, países importantes, incluso Rusia, China, tienen como prioridad en sus agendas el tema geopolítico y el tema de defensa de los recursos naturales, energéticos y económicos. Entonces es un buen momento para plantear estas cuestiones, y me parece que si no lo hace la dirigencia lo tenemos que hacer nosotros con nuestros limitados medios, pero no renunciar a la discusión sobre estos temas porque son muy importantes para el futuro del país. Vamos a tener ahora la columna de nuestro amigo y compañero de programa, Santi Adano, que va a estar acompañado también y que va a hacer una columna sobre María Elena Walsh, que en estos últimos tiempos, Silvano, está siendo reivindicada. Había sido un poco olvidada su obra, que no es nada más que una obra para niños. Lo que hicieron con Leda Valladares, por ejemplo, es impresionante. Impresionante en términos de valor cultural, ¿no? No solo musical, sino cómo han rescatado canciones populares de la Argentina y las han grabado. Después eso lo hizo Santaolalla y León Gieco con De Ushuaia a La Quiaca, también hicieron algo más o menos parecido. Pero lo de Leda Valladares y Marianne Walsh fue increíble. Una artista que primero estuvo encolumnada en el PC, ¿no? Bastante antiperonista era. Y después la historia acomodó las cosas, ¿no? Sí, claro. De a poco la cosa la va acomodando. ¿Está Santi ya conectado con nosotros? Sí. A ver si lo podemos ver. Ahí está Santi Adano. Santi, buen lunes acá desde los estudios centrales ubicados en Miami. Te saludamos. La costa del Riachuelo, en el barrio de Barracas. Alias Miami. El alias de Mercado Pago es Miami. Te saluda Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, che, por suerte. Contento con esta columna. Contento, ¿no pareces, Santi? Yo soy un tipo muy así, muy serio. La cosa va por dentro, ¿no? Sí, pero estoy contento de verdad. También porque medio casualmente estos últimos meses, a partir del año pasado, empecé como a entrar un poco más en contacto de una forma un poco más profunda y personal con la obra de María Elena, con diferentes momentos de su obra. Y últimamente siento esto que decías vos, que está habiendo como una especie de reivindicación, está como habiendo eventos, movidas, ya sean musicales o culturales. Tengo unos amigos también que hacen ropa y hace poco sacaron una tirada de remeras con motivos de María Elena. Hay algo en el aire que está pasando y quise invitar hoy a alguien que también conocí el año pasado a raíz de este acercamiento que tuve a su obra, que es María Canale. Hola María. Hola, ¿cómo andan? Gracias. Hola María, por la invitación. bienvenida. ¿Qué tal? Gracias a vos. Y bueno, charlar un poco, porque si bien yo por ahí califico un poco más como consumidor / fanático, María también buceó un poco en la obra y en la vida de María Elena, y tenía ganas de invitarla a ella a conversar un poco de esta persona espectacular. Que tanto nos Yo también soy fanática, ¿eh? Pero además buceás. Sí, sí. Bueno, para empezar, presentar un poco a María. María es actriz, es docente y realizadora audiovisual, graduada de la Universidad Nacional de Artes Dramáticas. Conduce un ciclo que se llama Las Invenciones, es un podcast,
realizó este año su primer cortometraje de ficción que se llama Monstruo Madre, y además, un poco también la razón por la que le invité acá, está desarrollando un documental audiovisual sobre Marianela Walsh, y un poco a partir de ahí fue que le hice esta invitación. Para empezar, María, gracias por estar. Gracias por la invitación de nuevo. Me divierte también porque siento que hay mucha data que no voy a conocer, y me gusta eso también en algunas columnas y entrevistas que hacemos acá. En principio quería que me cuentes un poco, que nos cuentes acerca de eso, de esa investigación que estás haciendo. Me habías hablado de un archivo sonoro que generó este documental y bueno, nada, tengo curiosidad. Bien. Bueno, yo llegué como a las profundidades de la vida de María Elena, más allá de lo que todos conocemos, que es La Tortuga Manuelita, El Reino del Revés, digo, sus canciones para chicos. A partir de este libro de Gabriela Mazú, que se llama Nací para ser breve, que es una suerte de entrevista que le hace Gabriela Mazú a María Elena Walsh. Ellas se conocieron varios años antes de esta entrevista. La entrevista data más o menos de los años 80. María Elena está recuperándose de un cáncer de huesos que tuvo, y entonces le dice a Gabriela, bueno, este es el momento. Y fueron varias tardes en las que Gabriela iba a su casa y la grababa y charlaban desde... María Elena recuperó su infancia y como todos sus años de desarrollo artístico en esta charla con Gabriela. Y entonces yo muy cara dura voy y la contacto a Gabriela y le digo... quiero hacer algo basado en este libro, y ella me dijo, mira, tengo todos estos casetitos de las entrevistas, como el cassette de cinta, y los digitalicé, y bueno, y empecé a trabajar con ese archivo sonoro, que es hermoso, porque se escucha cómo María Elena se prende un cigarrillo, cómo apoya la taza de té en el platito, de repente suena el timbre y salen unos nenes al recreo en una escuela que hay por ahí, es muy hermoso el archivo sonoro. Bueno, y a partir de ahí me puse a investigar un poco el contexto, y sobre todo lo que me abrió María Elena Walsh es una cantidad de personajes femeninos en torno a ella, que son muy fundantes en nuestra cultura, que no conocíamos, bueno, que yo no conocía, y que cuando charlo de estos temas con un montón de gente tampoco están tan presentes. En general han quedado los tipos de la cultura. Así que bueno, un poco eso es lo que estoy haciendo en este momento. Es muy difícil trabajar con el archivo porque afortunadamente está la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca del Congreso, pero hay muchísimo archivo que se perdió. Por ejemplo, todo el archivo de la TV pública, todo lo que era fílmico en 16 y en 35, eso se tiró. Lo que estaba en VHS también. Hubo alguna gente que clandestinamente lo recuperó y lo sube a YouTube con una marca de agua, no voy a dar nombre, y lo venden como archivo privado. Pero bueno, es todo un tema como recuperar esos archivos, y hay cosas que decís, ¡ah! Se perdió, por ejemplo, todo un programa sobre folclore que hicieron María Elena y Leda Valladares, que lo dirigió María Herminia Avellaneda, que fue la primera directora mujer de la TV pública. Hicieron un programa sobre folclore de ellas dos tocando y hablando de sus investigaciones por el norte argentino, y eso no existe más, no está. Y es como una pena terrible, pero bueno, de alguna manera hacer memoria también un poco es reconstruir de algún modo esos objetos culturales que se desvanecieron. Qué hermoso. Hace poco, en una de las columnas, hicimos una entrevista a Melina Terribili, una amiga que hace cine, que nos contaba también de un archivo que también medio mágicamente, también a partir de la iniciativa de arrancar un proyecto, hablando de Citarrosa, de un montón de cajas y cajas de archivo que tenía él, que, o sea, y me da como la misma sensación esto, de repente esos cassettes siento que son un tesoro de otro planeta. Sí, yo todavía no estoy en esa instancia, pero quiero hacer una convocatoria pública de gente que haya grabado en VHS en su casa, o que haya grabado emisiones de la radio, como de hacer una acción pública de recuperar. Desde ya te digo que te ayudo. Bueno, buenísimo. Genial, ya tengo un colaborador. Bueno, hermoso, qué lindo eso.
Después, algo que me interesaba y que es algo que siempre vamos como hilvanando en estas columnas, tiene que ver con, digo, porque la obra de María Elena y su vida también, hay algo de lo político que tiene un peso muy grande, y de repente, digo, es una época en la que estamos viendo con lo que está pasando en Gaza, con lo que está pasando en el país, como que surge de nuevo este debate de siempre sobre qué pasa con el arte y cómo interviene en este territorio, ¿no? Ujú. Y siento que ella es una figura interesante para pensar en ese vínculo. Sí. Quería saber qué veías vos de especial o algo que tuvieras para recuperar en la relación de ella con el arte, o como herramienta de cambio, o como espacio de denuncia, oponiéndole un poco a esta idea del arte como espacio de desconexión o de distracción, Sí. ¿no? Bueno, yo creo que ella, lo primero que es muy político en María Elena es que ella siempre tuvo como una fidelidad a sí misma y a su deseo y a cómo esa inquietud artística se iba transformando a través del tiempo. Ella estudió Bellas Artes, digo, después no se dedicó a eso. Bellas Artes es la carrera de pintura, dibujo, digo, como fue por ahí. Era de una familia de clase media, de Ramos Mejía, muy ilustrada. Su papá le encantaba llevarla al Colón, a ver Music Hall y qué sé yo, entonces ella tenía una fuerte conexión con lo cultural. Y cuando tiene 16 años presenta unos poemas que ella escribe a un concurso, gana el concurso, pero le dan el segundo premio porque dicen que era muy pequeña. Y ahí entra en contacto con todo el ambiente literario bueno, bonaerense, porque en ese momento estaba todo como muy centrado en la capital, con Borges, Bioy Casares, Lazo Campo. Y ella dice que en un momento se le vuelve irrespirable el ambiente literario, como algo de sentirse acorazada en eso, y ahí es cuando se contacta por carta con Leda Valladares y se van a París. Y ella lo que cuenta de esa experiencia en París, en la que ellas se presentaron en distintos bares, ellas se presentaban en cabarets como número vestido. O sea, venía un striptease, venía un número, no sé, de mimo, y después ellas eran el número vestido exótico y No tocaban conocía la categoría, me parece buenísima. Sí. Vestidas con ponchos y con sus bombos y tocaban coplas. Entonces, eso era lo exótico. Y ella dice que para ella París fue la universidad, porque ahí se profesionalizó, ahí conoció a Simone de Beauvoir, a Cocteau, como que de repente ella dice que formó una ideología en París. En París leyó El Segundo Sexo, esto es en los años 50. Y era una París, no nos imaginemos una París como ahora, que es una París deslumbrante y brillante, es una París de posguerra, bastante más oscura. Y ellas habitaban la bohemia y la noche parisina. Entonces, me parece que ella vuelve a Argentina teniendo como todo eso que ella menciona, como su universidad y su profesionalización, vuelve trayendo toda esa reflexión ideológica. Su familia era gorila porque eran más bien radicales, pero ella dice que cuando empezó a escuchar a la clase alta hablar sobre, hey, ¿ahora qué? ¿Tengo que pagar el aguinaldo? ¿Ahora qué onda? ¿Me piden que les aumente el sueldo? Entendió lo importante que había sido el peronismo. Y ella se había ido a París enojada con el peronismo porque le habían hecho vestir luto reglamentario para dar clase en la escuela, le habían dicho que tenía que dar la razón de su vida traducida en inglés. Ella era profe de inglés en escuelas secundarias. Y se recontra enojó, renunció, dijo, me voy a París. Pero después, viéndolo en perspectiva, se dio cuenta de lo importante que había sido el peronismo, a pesar de cierta represión cultural que ejercía el peronismo en ese momento. Así que me parece que hay algo como muy fiel a sí misma y a reflexionar y cambiar ciertos puntos de vista o ciertos puntos de vista como que había adquirido por crianza. Y que cuando volvieron acá, con Leda hicieron algo que para mí es profundamente político, que fue, llegaron a Buenos Aires, las empezaron a invitar a tocar a Tucumán, a Salta, a Jujuy,
y ellas se pusieron en contacto con las comunidades que estaban muy reticentes porque el folclore argentino estaba siendo muy extractivista, iban, les tomaban unas coplas a la gente y las registraban en Sadaic a nombre de tipos blancos de Capital. Entonces ellas lo que hicieron con la obra que vos conocés, Santi, porque hicieron Canciones del Tiempo, ellas fueron recopilando, hablando con las comunidades, conociendo, ellas dicen algo hermoso que es como que cada comunidad tenía una diferente tonalidad, entonces se reconocían las coplas de qué región eran porque tenían distintas tonalidades. Bueno, hicieron como toda esta investigación antropológica y después grabaron Canciones de Mari Castaña y Canciones en el Tiempo, esos 2 discos que los grabaron con un sello francés que se llama Cantos del Mundo, algo así, no lo voy a decir en francés porque soy pésima. Entonces ellas ahí lo que hacen es como un registro, archivan justamente algo que después se pierde porque no teníamos, no hay forma de registrar eso. No fue alguien con un grabador en los años 50 y grabó a los copleros. Y ellas pudieron como hacer esa recopilación. Después la obra de María Elena se separó un poco de la de Leda, porque Leda siguió mucho en una investigación antropológica y María Elena empezó a escribir para chicos y a fusionar la cosa folclórica con la cosa más del music hall y del jazz, y empezó como a hacer unas mezclas. Leda era más purista. No, esperen que entró mi hijo. Ahora no puedo. Cerrá por favor la puerta. El mío me hace lo mismo. Ok. Así que sí. Hoy justo hay unas jornadas EMI en la escuela pública, así que acá estaba mi hijo. No hay clases, exactamente. Así que eso, para mí siempre tiene como un germen profundamente político la obra de María Elena, pero no desde un lugar como panfletario, sino como desde que ella tiene un profundo pensamiento sobre el mundo. Ella era una pacifista, ante todo era pacifista, antes que cualquier otra cosa, ella se reconoce como pacifista. Y ella dice algo que para mí es fundamental de su obra para chicos, que ella no, lo que hace para chicos no tiene que ver con la nostalgia, con recuperar algo de la infancia como un tiempo perdido, sino que ella escribe para chicos desde su infancia en la adultez, desde conectar con esa cosa del juego y de la asociación y del absurdo, que si lo mantenemos vivos todos en algún lugar lo tenemos. Entonces hay algo ahí como que para mí es tan pregnante su obra para chicos, porque tiene eso que justamente está hecha como si fuese desde ser un chico, esa cosa asociativa, absurda, de juego con las palabras y los sonidos, y de la música y del lenguaje como un espacio de juego. Así que bueno, no sé si contesté tu pregunta. Y de ningún tipo de subestimación, ¿no? a los niños cuando hemos visto, sobre todo en la televisión, ¿no? Pero bueno, la televisión no es ejemplo de nada, pero hemos visto experiencias de proyectos musicales para niños que básicamente los tratan de idiotas, ¿no? Bueno, ella hizo con María Herminia Avellaneda, esta directora de la TV pública, hicieron un programa de tele para chicos. ¿En qué año? Con la música de María Elena. Quedan algunas, si se busca en YouTube, quedan algunas grabaciones. Actuaban Carola Reina. Ahora no me acuerdo exactamente los actores, pero eran como unos jóvenes, Norman Brisky, Carola Reina, y hacían este programa para chicos dirigido por María Herminia Avellaneda. Hicieron espectáculos en el Teatro San Martín. María Elena en los años 60 tuvo como su boom de producción, porque produjo la literatura infantil, produjo discos para adultos también. Está ese espectáculo que hacía que se llamaba Los Ejecutivos, que era como un music hall para adultos, canciones para adultos.
y fue como esos 10 años que sacó, no sé, 15 libros para chicos, y escribió muchísimo, y después, cuando empieza la dictadura militar, ella se recluye, se pone muy triste, se enferma, pero, como bien dice su compañera de vida, Sara Facio, María Elena es la primera artista que, estando en la Argentina, denuncia la dictadura militar en su columna en el diario Clarín, que se llama Un país jardín de infantes. Y eso ella lo publica en el diario Clarín, creo que todavía no se había levantado la dictadura, son principios de los 80, así que tuvo como también esa forma de denuncia política. Y después tiene como un florecer en los 90, que son hermosas las entrevistas que le hace, si las ven en YouTube, están Susana Jiménez, ¿cómo se llama esta otra señora? Mirta Legrand. Ella empieza a ir a los programas y se reivindica su figura, y es muy lindo porque ella habla de todos estos señores que nos están gobernando. Nos tendrían que dar un poquito el poder a las mujeres, que llevamos adelante lo doméstico, la casa, y llevamos adelante la vida, los cuidados, pero como todo desde un lugar muy british, porque ella tiene como sangre así inglesa, entonces tiene esos modos muy, muy de señora inglesa, pero diciendo estas cosas que nadie estaba diciendo en los 90 en la televisión abierta. Entonces es como muy, muy lindo esa vuelta que tiene, hablando con todos unos señores y unas señoras de derecha, diciendo unas cosas en televisión abierta que de repente volvimos a escuchar en 2018 en La Ola Verde, como fue... Tal vez hay algo que aprender también de esos niveles de posibilidad de transmisión desde esa sutileza, ¿no? También. Sí. Me lo pregunto, igual. Totalmente. También estamos enfrentándonos con una manada de seres humanos que no son en absoluto sutiles, no sé cómo se le pelea eso, pero siento que hay algo de esos modos de hablar de política, inclusive en sus canciones infantiles, no sé, uno escucha Canción del Jardinero y se te pone la piel de gallina hoy por hoy, con algunas partes de la letra, pensando en el mundo que estamos viviendo, en el país que estamos viviendo. Quería un poco también, algo que me habías dicho que te entusiasmaba y que a mí me llamó la atención, me hablaste de cómo es que empieza a escribir cosas para infancias. Sí. Que es medio de casualidad, digo, como... Ella estaba en París y estaban teniendo esta vida de presentaciones nocturnas con Leda, y vivían en un hotel con cocina y baño compartido, así, y ahí empieza a escribir para chicos, empieza a estudiar francés, a leer a Simone de Beauvoir y a escribir para chicos. Y desde un lugar como esto, muy lúdico, ella cuando vuelve a Argentina tiene ya prácticamente escrito Tutú Marambá. Desde París se lo manda a una amiga argentina, a Frida Schultz, que le dice, che, esto está buenísimo, todas las editoriales se lo rebotan, y acá, cuando las escucha María Herminia Avellaneda, María Herminia se da cuenta del valor que tiene la obra de María Elena. A ver, les quería leer acá. Ella dice que cuando está en París, empieza a decir, no me gustó, nunca me gustó estirar las experiencias. Me causaban espanto las caras amargas y envejecidas que iban adquiriendo los perpetuos exiliados. La universidad había terminado para mí. Además, ya había empezado a escribir para chicos. Sin darme cuenta, ya estaba en otra cosa. María Elena dice algo muy hermoso, que es que para ella lo popular, cualquier cosa, lo popular es la infancia de los pueblos. Ese lenguaje simplificado, llano, y entendible para todos, y también con mucho valor de raíz, es la infancia de los pueblos. Entonces yo creo que ella un poco trabaja desde ahí, y creo que le divertía mucho también lo que hacía, ese juego con el lenguaje. Me parece que partió desde un lugar muy lúdico su acercamiento a escribir para chicos, que no dijo, a ver, bueno, me voy a poner a escribir para chicos. Me parece que fue como una consecuencia. Bueno, escribí esto, que hace un juego con el lenguaje, con los sonidos, con el absurdo, y resultó que era algo para chicos. Y hermoso también que haya sido como un contrapunto con esa vida de cabaret. Sí. No creo que sea casual tampoco ese contrapunto, ¿no? No. Ir al otro,
la otra punta del espectro a buscar algo que no sabía qué era. Sí, de hecho ella después acá, a fines de los 80, principios de los 90, hizo teatro de revista con Enrique Pinti, y le preguntaban como, ay, ¿qué es usted, María Elena, acá? Y ella decía, bueno, a mí es donde más cómoda me siento, con la gente semi en pelotas, andando por los camarines. Esto fue mi formación, como que hay algo de la cuestión del music hall, el cabaret, el teatro de revista, que bueno, es lo popular, que fue muy su lugar de formación y de conformación. Sí. Bueno, María, mil gracias, me encanta esto. Es también una linda invitación para seguir un poco subiéndonos a esta ola que me parece re buena, de seguir viendo a este ser humano espectacular en espacios y reivindicar su obra y también su paso por la vida. Sí. Gracias en nombre del laboratorio. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Recordemos, Santi, que gracias, María. Esperamos ese documental, Sí, bueno, me va a llevar unos años porque hay mucha investigación para hacer, recolección de archivos, así que... Aquí estaremos. Y necesito dinero también, que lo estoy buscando. Bueno, tenemos que cortar, ¿sabes? Si alguien que está escuchando tiene dinero, le avisa a María. Sí. Hay un mecenas por ahí, pero bueno. Bueno, muchas gracias, María, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias, Santi, por esta columna. Nos vemos. Nos vemos el lunes próximo. Abrazos. Adiós. Bueno, era Santi Adano, María Canales, sobre María Elena Walsh. En unos segundos tenemos entrevista con César Trejo. Vamos a seguir charlando un poco de territorio y Malvinas. Tuvimos a Juan Natalicio hace un ratito y ahora tenemos el placer de saludar a César Trejo, excombatiente y además director del Observatorio de la UNA, de la Universidad de Lanús. César, ¿cómo estás? Perdón la demora, buen lunes para vos. Gracias. No, si la demora está plenamente justificada, que estuvo Juan Natalicio, que es un gran compañero, y bueno, que venimos trabajando juntos hace mucho tiempo. Y el recambio generacional, por otro lado. Bueno, eso lo va a tomar con mucho orgullo, entonces, Juan. César, acá Gervasio Muñoz te saluda, está Silvano Pascuso también. César, en principio, te quiero poner un poco en contexto de la conversación que tuvimos hoy con Juan, pero que un poco atraviesa todo el programa de hoy del laboratorio, que tiene que ver con, por supuesto, y por eso te llamamos, la causa Malvinas, pero también el uso del territorio en la Argentina y los intereses que hay detrás de un país que tiene muchísimo territorio extranjerizado. Juan planteaba también las imposibilidades del dragado para la navegación comercial, la privatización de todos los puertos, que tienen nombre y apellido además. Y entonces la idea un poco de charlar con vos era entender cómo se enmarca esta situación del territorio nacional con la ocupación de Malvinas. Entonces, en primer lugar, primera pregunta, César, ¿qué vínculo hay entre tener las Islas Malvinas ocupadas por Inglaterra con los intereses económicos y territoriales? Porque si no, pareciera ser que lo único que se discute sobre Malvinas es el sticker, yo le decía a Juan, el sticker que aparece en los autos, ¿no? Las Malvinas son Argentina, etcétera. Pero ¿qué hay de fondo en los intereses económicos sobre la ocupación? Todo, tiene todo que ver. Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. En Malvinas tenemos un ejército de ocupación extranjero, más precisamente de la OTAN, con bases militares de la OTAN, que es las bases militares de la Alianza Atlántica más importantes del hemisferio sur. Uh-huh. Y allí se ejerce la depredación de nuestros mares, se aprestan a explotar
los hidrocarburos, ya vienen depredando la riqueza hícola, y ahí vemos que la proyección de Malvinas, Georgia, Sandy del Sur, las plataformas y los mares correspondientes se proyectan también sobre la Antártida. Por eso Gran Bretaña ha designado a todo ese sector de nuestro Atlántico Sur como tierras de la reina Isabel II. Ahora bien, la pregunta va dirigida, ¿qué tiene que ver con los otros territorios? Todo, porque a partir de, digamos, de la rendición incondicional que firma el gobierno de Menem con los llamados hoy Acuerdos de Madrid 1 y 2, y el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones a Gran Bretaña, prácticamente el grueso de las privatizaciones que extranjerizaron, digamos, dieron la posibilidad de extranjerizar los resortes estratégicos de la economía argentina. Cuando decimos resortes estratégicos estamos hablando de minería, de alimentos, de hidrocarburos, de fletes, de seguros, de control de las vías navegables de la cuenca del río Paraná, en fin, de todo lo que hace a la estructura económica fundamental de la Argentina. La mayor parte de esa riqueza, de esa producto del trabajo y de los bienes naturales argentinos, están en manos de los mismos que ocupan ilegalmente el Atlántico Sur. Es decir, tenemos un 30% del territorio del Atlántico Sur bajo ocupación o bajo amenaza de la potencia usurpadora de Malvinas, pero también tenemos más del 90% de la minería, de los yacimientos minerales que hay en la Argentina, en manos de Canadá, Australia, Sudáfrica y el propio Reino Unido, que todos pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones, que hace una semana atrás el actual presidente de la Nación derogó las miserables retenciones que se tomaban de la explotación, que ni siquiera imaginamos de lo que se trata, porque estamos hablando de oro, de plata, de todos los metales preciosos, de todos los minerales estratégicos, de las tierras raras, y bueno, ni siquiera imaginamos el latrocinio que eso significa de la riqueza argentina. Luego, cuando se privatizó YPF, aparece una supuesta empresa española, Repsol, pero que en realidad el paquete accionario mayoritario era de la British Petroleum. Entonces, tiene todo que ver, y si realmente queremos comprender por qué la Argentina se encuentra en la situación que se encuentra, siendo un país tan inmensamente rico, tiene que ver con eso, con el latrocinio, el saqueo descomunal de nuestros recursos, el vaciamiento de esa riqueza, la pérdida de esa renta nacional, múltiple, diversa, y obviamente la consecuencia del empobrecimiento, la pérdida de trabajo para todos los argentinos, ¿no? O sea, tiene todo que ver. ¿Qué tal, César? Buen día. Silvano te habla. ¿Cómo te va? Hola, Silvano, ¿cómo estás? Quería también, en un momento como este, digamos que, viste que en los años electorales los políticos se preocupan solo por las elecciones. Entonces nosotros somos un poco cabeza duras y tratamos de hablar de temas estratégicos y de fondo en un contexto en donde la política está en otro baile. Pero igual quería que nos dijeras o que expresaras cuál es tu opinión sobre el papel que el conjunto de la clase política ha tenido en relación a estos temas, al debate de estos temas, al tratamiento de estos temas, al abordaje de estos temas en estos 40 años de democracia, desde el final de la dictadura hasta hoy. Bueno, es simplemente, es un ejercicio muy sencillo la respuesta que te puedo dar. Analicemos los discursos de
todo el arco político en estos 40 y pico de años de democracia y veamos quiénes han hablado de estas cuestiones. Por ejemplo, la ley de entidades financieras y otras tantas leyes que el proceso de reorganización nacional instaló bajo la conducción de Martínez de Oz sigue plenamente vigente. La decisión de enajenar el patrimonio público a partir del año 1990 de Carlos Menem, nadie la revirtió. Bueno, ahí está la privatización de los puertos, ¿no? Ahí está la privatización de los puertos, que justamente a raíz de un reportaje que Juan Francisco Natalicio le hace en noviembre del 2021 a el ingeniero Horacio Tetamanti, se produce el debate, no, del 2020 creo, se produce el gran debate sobre eso porque se había dictado el decreto que prorrogaba, digamos, iba a volver a licitar privatizadamente la cuenca del río Paraná, Ajá. mal llamada hidrovía, como nos enseña el ingeniero Tetamanti. Y bueno, fue toda una disputa, finalmente, ¿no? Fue toda una sí, disputa durante esos años acerca de qué se hacía con eso, ¿no? fue un gran debate que a ver, impidió la concesión automática, pero que no logró que el Estado Nacional recuperase la administración, Claro. de un lugar por donde pasa no solamente la mayor parte de la riqueza exportable argentina, de los granos y demás, donde se sospecha fuertemente, casi hay una comprobación de que hay una enorme evasión Sí, sí. de cereales vía Paraguay. Bueno, lo de Vicentín corre en la misma línea, ¿no? Exactamente. Pero también por la falta, digamos, de ejercicio soberano de nuestros controles por parte del Estado, sabemos que por allí está el narcotráfico, ¿no? Así es. En los puertos de la cuenca del río Paraná, especialmente Rosario y Santa Fe. Entonces, estamos ahí en una situación de superdebilidad. Obviamente, no solo se trata del canal Magdalena, sino se trata de cómo negociamos con los países, con Paraguay, con Uruguay y con Brasil, toda la administración de la cuenca, donde intervienen las provincias, varias provincias argentinas, y donde además se hace muy necesario fortalecer los controles del Estado para evitar la evasión y el narcotráfico. Bueno, eso lamentablemente hubo un renunciamiento del gobierno de Alberto Fernández. Y luego hay un montón, por ejemplo, el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones con Gran Bretaña, firmado al principio de la década del 90, no ha sido derogado. La decisión o el pedido que hizo Carlos Menem, el gobierno de Carlos Menem, y que fue concedido por el presidente Bill Clinton en el año 1998 de aceptar a la Argentina como aliado extra OTAN, pasaron los gobiernos de la Rúa, de Duhalde, de Néstor, de Cristina, de Macri, de Alberto, y no se derogó. Es decir, la Argentina siguió siendo un aliado extra OTAN, aliado de la potencia que ocupa un tercio de tu territorio. Y ahora viene el actual gobierno no solo a aceptar, digamos, esa condición de aliado extra OTAN, sino que pide la membresía plena, lo cual es un disparate. Uno no puede pedir ser aliado de la alianza militar que te está ocupando un tercio del territorio. Es un acto de sumisión absoluto, pero que no es solo de este gobierno, sino que ha tenido una continuidad desde Menem para acá. Claro, porque lo hace sobre un escenario anterior de continuidad de los 90 hasta acá que nadie revisó. Exactamente. Eso me parece que es muy importante, César, decirlo, porque en el medio de los fuegos artificiales de la política electoral, es importante decir que hay ciertos consensos para la entrega del patrimonio nacional que son horizontales en el conjunto de la dirigencia, y que si este gobierno es la exacerbación más manifiesta de eso,
lo hace sobre Exacto. un acumulado de 30, 40 años de entrega sistemática. Así es, lo mismo la enajenación de YPF, es decir, nunca hubo una renacionalización de YPF. YPF nació como una sociedad del Estado, pero cuando se anunció que se reestatizaba, en realidad era en base a una sociedad anónima, con empresarios privados como Stenasi, que bueno, hay que revisar el término de ese empresario, ¿no? Pero bueno, y lo hace además en base al debilitamiento del poder nacional, del Estado Nacional, porque no debemos olvidar que en la Constitución de 1949 la propiedad del subsuelo, tanto mineral como hidrocarburífera, energética, era inalienable por parte del Estado Nacional. Y cuando en 1992 se privatiza YPF, y luego se concreta, digamos, con la compra por parte de Repsol, que en realidad insistimos, era la British Petroleum, con mascarada española, ahí es donde y luego en la Constitución del 94, se consolida la idea de que las provincias, con un argumento muy lindo, federal, pero que en realidad pone el patrimonio de los bienes naturales argentinos a manos de provincias que, sin duda alguna, frente a las transnacionales del petróleo, quedan en una situación de mucha mayor vulnerabilidad que los estados nacionales. Ya no alcanza ni siquiera el Estado Nacional, ya tendríamos que pensar una alianza a nivel regional. Totalmente. Para proteger nuestros bienes naturales. Imaginemos que si, no sé, estaría que lo municipalicemos, los recursos estratégicos del Estado argentino, y ya directamente estamos entregando todo. Entonces ahí hay es como recién señalabas, que no se trata, esto es la exacerbación al límite, a límites insospechados, de la entrega y de la sumisión, lo que responde a determinadas continuidades de resignación y de renuncia a la defensa del patrimonio argentino. César, muy agradecidos por este tiempo. Siempre le decíamos a Juan lo mismo, siempre nos pasa lo mismo. Es interesante esta discusión por todo lo que significa y siempre tenemos ganas de seguir charlando. Y estábamos pensando, nosotros una vez por mes hacemos un conversatorio donde le dedicamos una hora y cuarto a un tema con debate, en donde invitamos a diferentes personas, y nos encantaría tenerte a vos y a Juan debatiendo esto con más tiempo y en profundidad, porque es uno de los temas centrales, ¿no? No me refiero solo a una ocupación territorial, me refiero a lo que significa realmente, ¿no? Esto que vos desarrollaste recién, ¿no? A disposición. Yo lo único que quiero decir es, no se trata de la autoflagelación, la autolaceración o deprimirse con esto, sino se trata de cuando salgamos de esta pesadilla en la que vivimos, en términos políticos, económicos y sociales, sepamos bien qué es lo que hay que hacer y no nos compremos algunas teorías, del posibilismo. Acá estamos padeciendo como si hubiéramos perdido no una guerra, sino 10 guerras. Las consecuencias sociales, económicas, políticas, humanas de lo que estamos viendo es como si la Argentina hubiera perdido 10 guerras. Bueno, la próxima no podemos tener tibieza, ni tenemos que tener en claro qué es lo que tenemos que hacer para recuperar la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, pero sin chamullo, digamos. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Era César Trejo, excombatiente de Malvinas, director del Observatorio de Malvinas de la UNLA, y un tema que da para mucho más. Hay muchos mensajes sobre este tema. Gracias a los que nos escriben y participan. Hoy estuvimos medios a las apuradas y no pudimos leer todos, pero nos encanta que puedan participar. Había un mensaje que no quiero dejar pendiente.
de Carlos de Valvanera, que dice que es difícil negociar con un país vencedor y lo más cerca que Milei estará de Inglaterra fue cuando llevó el oro. Bueno, ahí está. Sigue el debate sobre esto. Silvano, hermoso programa hoy, ¿no? Sí. De suma importancia para el futuro del país. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el lunes próximo en el laboratorio por Radiográfica para seguir pensando cómo es que nos metieron en esta, muchachos, ¿no? Y todavía no podemos salir. Y no podemos salir. Sí, mientras ustedes viven en los countries, amigos. Silvano, hasta el próximo lunes. Patria O muerte. Gracias al operador Lao. Nos vemos el lunes. Radiográfica.